Perfecto, Ariana. Estás en tiempo y creo que, bueno, bien, hacernos este repaso de todo lo que ha pasado a nivel de ordenanzas, de normativas. Buenísimo, gracias. Después lo vamos a discutir y retomar. Ahora tenemos que pasar a nuestro próximo invitado, que es el profesor Alain Jordan, de Barcelona. Es diplomado en Dirección General de Empresas por EADA, Barcelona, España, e ingeniero superior en telecomunicación por la UPC Barcelona, España. Es experto en desarrollo local, acompaña a ciudades intermedias y territorios en la definición de sus estrategias de desarrollo en un mundo en el que la sostenibilidad, la cohesión social, la competitividad, los smart cities, participación, colaboración e innovación son conceptos a integrar necesariamente en cualquier estrategia de futuro. Estuvo directamente implicado en la creación y dirección de diversas iniciativas público-privadas y lideró la implicación de Manresa en diversos proyectos europeos, llegando a ejercer la presidencia de la Red de Ciudades Europeas Eurotown entre 2008 y 2011. Consiguió junto a su equipo que Manresa fuese designada Ciudad de la Ciencia e Innovación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España en el año 2010. En la actualidad es reconocido como experto del programa URBACT de la Comisión Europea en los ámbitos de gobernanza local, desarrollo económico local, investigación, innovación y economía del conocimiento y emprendimiento y pymes competitivas. Es miembro de la red DTALC, Red de Expertos en Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe, desde 2014, y también colaborador de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, impartiendo múltiples cursos virtuales y presenciales para la UIM desde 2012. Bienvenido, profesor Jordan. Tiene la palabra. Muchas gracias, María Isabel, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a intervenir en este evento. Y bueno, de hecho la presentación ya lo ha indicado, pero yo no soy urbanista. Entonces las dos presentaciones anteriores me han parecido muy interesantes, pero desde luego desbordan completamente mi capacidad, ¿no? No soy urbanista, ni tampoco tengo experiencia en grandes ciudades, sino que trabajo más bien en ciudades intermedias, por lo tanto ciudades hasta 500, 600, 700.000 habitantes, pero no con Caracas o Barcelona, y creo que vale la pena decirlo antes de empezar. Entonces voy a compartir, tengo una breve presentación. Una breve presentación que responde a mi planteamiento, que es una perspectiva, digamos, por encima del urbanismo, si se me permite, que es una perspectiva de la ciudad, de estrategia de ciudad. En el momento actual, que es un momento de grandes cambios, de profundos cambios, necesitamos pasar de una ciudad contaminante a una ciudad sostenible. Necesitamos hacer una transición ambiental. Y a la vez necesitamos hacer una transición digital, de la ciudad analógica a la ciudad digital. El tercer aspecto no es una transición, pero es igualmente importante, es reducir las diferencias sociales que hay generalmente entre los barrios periféricos y los centros de las ciudades. Un momento. Ver. Vale, ok. El urbanismo, en esa necesidad de esas transiciones, es fundamental para los apartados 1 y 3, ¿de acuerdo? Los apartados de pasar de una ciudad contaminante a una ciudad sostenible y para la reducción de las diferencias sociales. Y para ello se necesita otro cambio de paradigma, que es la necesidad de pasar de una ciudad pensada para los coches a una ciudad pensada para las personas.
Cambio hacia una ciudad sostenible implica muchísimas cosas, por lo tanto implica por sí misma una profunda transformación, ¿no? Cambios en la energía que se utiliza en las ciudades, cambios en la gestión del agua, introduciendo el agua reciclada que vamos a tener que utilizar y por lo tanto eso incide también en la planificación del territorio, cambios en la gestión de los residuos a través de la necesidad de implantar una economía circular, la aparición también de una naturaleza urbana inexistente en muchísimas ciudades. Tenemos árboles en algunas calles, pero necesitamos la creación, la implantación de naturaleza urbana. Ha aparecido el concepto desde hace unos años de soluciones basadas en la naturaleza para las ciudades. Otro cambio fundamental es la movilidad, cuyo objetivo básicamente es el abandono o la reducción importante del uso de vehículos individuales. Y otro punto sería una alianza de la ciudad con el entorno, con su territorio del entorno, para la producción de alimentos locales saludables. Lo que ocurre es que cambios tan profundos como los que hemos comentado, por ejemplo, simplemente movilidad, requiere de dos tipos de trabajo. Por un lado, un trabajo transversal entre todos los actores. No está a disposición de ningún ámbito, ningún sector individualmente llevar a cabo estos cambios, sino que es obligatorio trabajar transversalmente, tanto entre los distintos departamentos de la municipalidad, que es una necesidad, bueno, es un problema habitualmente, o sea, hay muy poco diálogo entre departamentos de forma transversal, pero además tiene que intervenir la academia, la empresa y la sociedad también. Esto ha comentado algo al final el profesor David cuando nos ha hablado de la necesidad de que la política apoye los cambios, de que haya facilitadores, etc. ¿Sí? En realidad son equipos de distintos especialistas los que pueden llevar a cabo estos cambios. Y además de un trabajo transversal, se necesita una estrategia integral. Integral significa, solo en cuanto al cambio de movilidad, que debe incluir partes que son de planeamiento urbanístico, pero otras que no lo son. Rediseño de calles y avenidas, mejoras del transporte público, recorridos arbolados para luchar contra el calor y ayudar a que la gente se acostumbre a caminar más, accesibilidad de las banquetas, limitaciones de velocidad, carriles de bus, carriles de bici y ciclovías. En definitiva, bueno, lo que puedo decir es esa necesidad de hablar entre múltiples actores, la necesidad de que la política apoye los cambios. También la profesora Ariana se quejaba un poco de que la política en su ciudad, si bien ha firmado documentos alrededor de los ODS y la agenda urbana, no los aplica. Entonces hay una dificultad gravísima si la política no es la que se pone al frente de los cambios que se quieren realizar. Los técnicos difícilmente pueden llevar a cabo las transformaciones necesarias en las ciudades si no están respaldados por la política, ¿no? Y por lo tanto, si no trabajan también con el conjunto del resto de actores locales y de departamentos municipales. Lo dejaría aquí y devuelvo la palabra a María Isabel Peña. Gracias, Alan, porque fue muy preciso y además es un planteamiento que siempre ha estado en el tapete, muy difícil para nosotros acometer, el pensar la ciudad de otra manera, desde las personas, desde poder caminarla y no simplemente transitarla con vehículos. Pero vamos entonces a tener nuestro último invitado de hoy, que es el invitado especial,
que es el profesor José María Llop, de Barcelona. Es arquitecto y urbanista desde julio del 74 por el ETSAP, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha desarrollado su trabajo profesional en la gestión del urbanismo local. Como director de urbanismo de Lleida, en el 79 al 88, y director y coordinador del urbanismo de Barcelona ante los Juegos Olímpicos del 92, imagínense. Así como director de urbanismo y medio ambiente de Lleida del 91 al 2003, y ha sido el presidente de la AAUC, Agrupación de Arquitectos y Urbanistas de Cataluña, desde el 89 a 2001. Es profesor de la Universidad de Lleida, ha sido profesor del STAP, Universidad Politécnica de Cataluña, y de otras universidades en cursos de máster y posgrados. Tiene como director del Plan General de Lleida del 95 al 15 el primer premio de urbanismo de Cataluña, otorgada por la SCOT y patrocinado por la Generalitat de Cataluña. Actualmente coordina un proyecto común de la Red Urbal, Urbanización en América Latina, sobre gestión y control de la urbanización con 6 ciudades, y la CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Desde 1996 hasta el año 2005, dirige uno de los programas internacionales de trabajo de la UIA en colaboración con la UNESCO sobre ciudades intermedias y urbanización mundial. Bienvenido, José María, la palabra es tuya. Pues muchas gracias por esta presentación tan generosa, y voy a intentar intervenir no repitiendo lo que los diálogos del año anterior me permitieron especificar de la experiencia de Barcelona en relación a la gestión urbanística para la mejora de los barrios, sino tratando de tejer ya enseñanzas que ustedes todos los que me han precedido han aportado hoy. Creo que puedo decir primero que nada que ya ha quedado claro que los barrios son la ciudad. Frank, lo has dicho, Frank Marcano, lo has dicho al principio, en primera entrada. Los barrios son ciudad, y mejorar la ciudad, que incluya los barrios, necesita, lo acaba de decir Alain Jordan, una ambición de una estrategia integral. No vamos a reducir la gestión urbanística de los barrios a un asistencialismo que no les dé el valor de pensar que es una parte sustantiva de la ciudad. Bien, y sin embargo, ¿cómo hacerlo? Gestión urbanística para hacer esto. Propongo las siguientes reflexiones. Gestión urbanística, sí, pero con plan. Puedo añadir inmediatamente con proyectos en un ambiente de gestores públicos, de académicos, esto es evidente. Gestión, sí, pero con plan. Con planes, no en singular. Planes no solo en una ciudad, donde los barrios son parte de ella, sino en lugares concretos. David Guberner ha reivindicado de un modo preciso la importancia de la calidad del lugar. Mi experiencia profesional, y ahora cito los dos grandes episodios de integración, de tratamiento de los barrios en el ámbito de Barcelona. Uno es cuando eran realmente informales. Perdónenme, y me he dado cuenta estos días repasando cosas, que hace 50 años con el plan metropolitano, cuando eran realmente informales, la gran presión reivindicativa de la población por ser no solo una parte de la ciudad, sino una parte completamente equipada, se produjo una reivindicación a través de un acrónimo PERIS, Planes Especiales de Reforma Interior. La presión de la población, participación, lo habéis dicho todos, junto con planes en plural, planes de barrios de diferentes lugares, planes especiales de reforma interior de diferentes lugares,
hizo que fuera lo que he llamado alguna vez un motor eléctrico. Es decir, no funciona por aceleraciones, sino con una presión constante que hizo en la etapa inicial del desarrollo del Plan Metropolitano de Barcelona, hizo, digo, que estos PERIs, por la presión de la población, se transformaran en acción política usando un presupuesto normal, no había un dinero extraordinario. Pero estaba la presión de la población y el plan, el PERI. Por tanto, era imparable que el proceso diera resultados de integración, de aumento de la calidad urbana de esos lugares. Lugares diferentes, planes apropiados a esos lugares. Me ha parecido interesantísimo la reivindicación, la presentación completa de David Berner de una metodología de planificación para la expansión de lo informal. Porque, y ahora señalo un dato, es evidente que la magnitud en las ciudades latinoamericanas, el tamaño espacial, el porcentaje del espacio informal es mucho más alto que el que hemos vivido nunca en ciudades como Barcelona. Aún así, cuando estoy hablando de los PERIs de hace 50 años atrás, el 30% de la ciudad no era formal, no era autoconstrucción, solo el 10%, solo el 10%, uno de cada 10 edificios era autoconstruido, pero los otros dos, el 20%, eran situaciones de ilegalidad o de suburbanización o de informalidad legal, edificios autorizados contra el plan. Todos ellos no tenían calles, no tenían árboles, no tenían las calidades ambientales que vosotros habéis reivindicado en todas las intervenciones. Por tanto, ciudad sin plan para planes en plural para diferentes lugares, se gestiona mejor con planes, debo decir en plural. Hay incluso fuerza sin dinero extra, porque el plan con la participación y la reivindicación de la gente hace que esta gestión no pare, continúe. Y la otra gran experiencia en Barcelona en Cataluña, es 20 años después de los Juegos Olímpicos, la llamada Plan de Barrios. Recuerdan, en los diálogos anteriores Oriol Melo lo presentó muy bien, que es un concurso público con dinero extra, no solo municipal local, no solo regional autonómico de Cataluña, sino de Europa, para otra vez mejorar la calidad de algunos barrios. 141 barrios, 1 millón de personas de los 7 millones de Cataluña. Ahí hay, lo verán, dinero extra. Va menos hacia el plan, hacia lo común y el espacio. Se equipa, se añaden calidades, se intenta formar a la población para tener desarrollo de economía endógena. Todo este escenario vuelven a llevarnos a poder afirmar los temas comunes. No dudemos que hablaremos mejor y pensaremos mejor y propondremos mejor si entendemos los barrios como ciudad. No dudemos que es muy importante saber diferenciar, saber diversificar, diversidad, entender la diferencia de los lugares. Que no hay plan estándar, hay un modelo de plan que puede y debe correr, trazarse, proponerse, entenderse y pedirse por parte de la población en lugares diferentes. Que eso de la participación de la población, para mí, no es solo para que la política vaya funcionando a favor de la gestión urbanística que haga viable los planes, sino para mejorar los planes. Les transmito mi experiencia profesional en el mundo local, también en Barcelona, mucho en Barcelona, que la población te enseña dos cosas en el diálogo, no solo para el plan y para la gestión, te enseña dos cosas fundamentales.
la prioridad de los problemas, esto es principal a lo otro. No me venga con un proyecto de agua potable si no tenemos luz en las calles. Prioridad. Y precisión en el problema. Aquí se hunde la calle porque hay un arroyo no canalizado. Y muchas veces la información es tan tecnocrática, lo digo con mala fe, uso la palabra mal, no llega a cubrir esta precisión del problema. Porque habrá mejor gestión de la mejora de una parte de la ciudad que podemos llamar barrios, y hay planes en esos lugares. Pero en esa escala de lo común, de la calle, del espacio, de la escalera, de las relaciones, de la conexión con todo lo demás, en esa escala el plan no es suficientemente operativo para su gestión, sino dialoga también con el proyecto concreto. En la relación plan-proyecto, proyecto-plan, que son relaciones de escala diferentes, relaciones entre escalas diferentes, es esencial para que aumente la calidad de los planes y la posibilidad de que la gestión urbanística sea más eficiente. Y voy a terminar con un ejemplo simpático. Los PERIs de Barcelona, que cuando yo hablé de ello, lo puedo hablar con orgullo, porque durante mi gestión de director de esta ciudad, se aprobaron el 62%, 2 de cada 3 PERIs pendientes de todos los barrios de la ciudad, que abarcaban un 40% de la superficie planificada de Barcelona. Bien, había planes de una calidad extraordinaria, hechos con un proceso colaborativo entre la población y los equipos de arquitectos, ingenieros y abogados y otros profesionales. Bien, había un plan que era Roquetas, donde no conseguíamos que se aprobara el plan porque para aprobar un plan debía haber una opinión favorable en la asociación de vecinos del barrio, ¿no?, que influían sobre el concejal de distrito, que no se atrevía a decir que sí, sí, la asociación de vecinos del barrio no decía que sí. Y decían que no. Y decían que no a pesar de que el espacio al lado del mercado y de la Ronda de Barcelona se puede visitar, estaba tratado como un excelente espacio público y comunitario, había que expropiar, limpiar para hacer un parque plaza de acceso al mercado y a la escuela, pero no era suficiente zona verde. ¿Y qué pedían? Pedían que fuera zona verde el único solar sin edificar, la única parcela sin edificar en medio del barrio. María Isabel Espinosa, que está aquí a mi lado, le enseñé ese lugar. Piensen en una ladera caraqueña, a que yo estuve al 45% de pendiente. Un solar alargado de 40 metros por 15 de profundidad o 20 de profundidad, emparedado a ambos lados por las paredes de los edificios de 4 o 5 plantas y al fondo por la ladera, la pendiente natural del terreno. Zona verde sin sol, zona verde húmeda. ¿Por qué quieren zona verde ahí? No se puede aprobar el excelente PERI de Vallbona, hay de Roquetas, si no hay zona verde. ¿Saben por qué? Porque era la última propiedad, la última parcela que le quedaba al propietario que les había vendido la tierra a todos. Era una venganza colectiva. Pero entonces, fíjense, no era el plan, sí, el plan lo salvaría porque diría que aquello no se podría evitar. Pero no se trataba de darles la razón y tratarlos vulgarmente, de decir, vamos a poner una zona verde ahí. Les convencimos de lo que había que poner era un edificio de equipamiento que subiera hasta la calle superior y permitiera subir y bajar a todo el barrio y que solo hubiera una acera ancha con doble línea de arbolado. ¿Lo ven? Pongo un ejemplo. Esto está hecho. En Vallbona hay una línea doble de arbolado. Son los únicos árboles que caben en las estrechísimas calles de Roquetas. Perdón, se me he equivocado. He dicho Vallbona y debo decir Roquetas. Los únicos árboles en las calles de Roquetas están ahí, pero el edificio, que es un centro de salud,
tiene una terraza pública arriba, 28 metros más arriba, y un ascensor que permite subir o bajar a todo el mundo. Por tanto, fíjense, hay un juego de escalas en cada uno de los lugares que hacen que no solo el plan, sino los proyectos y esa relación de escalas entre plan y proyecto sea imprescindible. Por tanto, es un campo de una riqueza profesional extraordinaria para que la gestión urbanística sea mejor, sí, con plan, sí, con proyectos y, por supuesto, no tomando a la población como clientes de verificación de lo que haces, sino como actores. Hoy he oído con absoluto placer también el compromiso, David Guberner, de adoptar una estrategia de planificación para, me parece importante decirlo, para también la previsión de suelo, porque el tema de mejora de los barrios no es un tema solo de vivienda, es un tema de ciudad. Y cuando mueves ciudad y necesitas hacer plaza o proteger gente que está situada en lugares peligrosos, necesitas suelo para hacer viviendas de reubicación. Medellín, ejemplo, pero hay otros en el mundo. Valbona, ahora sí, ejemplo de hacer esto en Barcelona. Por tanto, es importante no solo en términos de recuperación de la urbanidad de lo informal, sino en términos de gestión de toda la ciudad, que no está paralizada, sino la ciudad que crece. Lo dejo aquí. Perdonen si me he alargado un poquitín, así da paso al diálogo entre todos. Gracias. No, estupendo, estupendo todo lo que dices y lo que resumes. Frank, ¿tú quieres dar una pequeña pasada o un resumen? Yo tenía algo que creo que quedó en el ambiente, que es que, por una parte, Ariana decía, una de las cosas que no hay que olvidarse es del plan de habilitación física de barrios. Pero por otra parte, yo veo el trabajo que nos presenta David, que es como tan apetecible, y tú dices, ¿cómo lo conecto? ¿Cómo lo conecto con el proyecto de habilitación física de barrios? ¿Cómo hago puentes entre uno y otro, no? Y también lo que dice Lan, que lo que sucede en nuestros barrios, todo el mundo está bien, pero también con grandes dificultades. Con grandes dificultades para aquel que ni siquiera tiene problemas de movilidad, es verdaderamente difícil. Entonces, todo este problema que tú decías, bueno, de pensar la ciudad desde el peatón, desde la persona, probablemente lo tenemos en los barrios nuestros, autoconstruidos, pero en niveles de muchísima dificultad. Te cedo la palabra a ti para que generes alguna inquietud, Frank, a ver qué tal. Vale. Muchas gracias, Marisabel. Yo he ido notando algunos puntos que me parecen sumamente interesantes y voy a decir algunos de ellos y seguro se me van a olvidar otros, seguro, pero voy a también determinar una especie de conclusión porque me parece que, como decía un amigo catalán, al concierto se debe ir cocido. Eso nos lo dijo hace tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que identificar los problemas es clave. No sé qué está oyendo, Frank. ¿Se oye muy flojito? Se oye como Sube y baja el sonido. Repite la frase en catalán, especialmente. Vamos a ver si me acuerdo cuál es. ¿Ya va? Bueno, no te preocupes. Si no me acuerdo, me perdono. Sí. ¿Se oye mejor ahora? Perfecto, sí. Sí Vale, que puedes. voy a hablar un poco más despacio para... Ustedes me hacen una seña con la mano si ven que hay falla. Aquí en Alcalá tenemos unas lagunas acústicas que no sabemos, nadie sabe por qué están, pero están. Y a veces, en esta hora, debe ser por la afluencia de usuarios, esas lagunas acústicas hacen presencia. Me recuerda mucho a Caracas y a Venezuela, por cierto. Bueno, yo les estaba diciendo que me parecía muy interesante estos planteamientos, pero que no sé si se oyó que un amigo catalán en Caracas una vez me dijo que a un concierto se llega tosido. No vaya a toser el concierto, vas a oír el concierto. Entonces, yo voy a tratar de copiarme de esto de este amigo, porque siempre me gustó muchísimo esa frase. Y veo que aquí
algo que yo nombré al principio, pero que es obvio, o sea que no tiene ningún mérito, es que la ciudad es compleja, es muy compleja. Y las soluciones sencillas no van a poder enfrentar el problema que nosotros tenemos. Pero por otro lado, vamos a dar en las caras de las luces y las sombras. Por el lado de la sombra es que tampoco podemos detenernos frente a la complejidad. La complejidad hay que vencerla y eso exige un esfuerzo gigantesco. En el caso de Caracas y en el caso de Venezuela, creo que todos los venezolanos que están presentes en esta rueda de prensa, en esta rueda de opiniones, participaron en los años 90 con Federico Villanueva y con ¿cómo que se llama? Bueno, Federico Villanueva era, y la otra persona, que se me olvida el nombre, Josefina Baldó. Y Josefina Baldó. Y ellos allí hicieron por primera vez algo que yo creo que es invalorable para que nosotros retomemos el pensamiento sobre los barrios. Ellos lo que hicieron es un poco lo que se dice aquí en ese momento y dijeron, plan y proyecto tienen que ir juntos. Y Marisabel participó en uno, las dos Marisabel participaron en uno, yo participé con Marisabel Peña en uno, y tratábamos siempre de organizar unas líneas de acción, unas estrategias que, por un lado, trataban de solucionar los problemas generales, por otro lado, nos acercáramos al problema cotidiano, como por ejemplo, que dice Marisabel ahorita, la chica que tiene problemas para caminar y resulta que tiene que subir 70 metros en escalinata, es muy peligroso. Entonces, yo creo que ese es un punto que yo diría que hay que tener claro. Tenemos que, con optimismo, volver a hacer esa propuesta que yo creo muy válida de parte de... El otro elemento que me pareció muy interesante también es el que hace Ariadna, en la cual ella decía que Ariadna está aquí, en la que ella decía que había que rescatar metodologías de los planes de habilitación de barrio, que es lo que yo acabo de decir en este momento, que son los de Federico y Josefina. Y luego, esa frase que ella nombró, que me parece muy interesante, que es cómo construir sobre lo construido. Eso me parece que es clave, porque la gente que está allí no la vamos a poder sacar. No tenemos con qué. Y además, no debemos sacarla, porque esas familias que están allí ya tienen 30 años instalados o más, y hay una serie de relaciones sociales, afectivas, de organización, que valen muchísimo. Y sacarlos es destruirlos. Y pasó muy claro en el caso de Venezuela, cuando en 1999 y 2000 hubo lo que se llamó ya el deslave de Vargas, que fueron las lluvias torrenciales que arrasaron con todo el litoral de Caracas que da sobre el Mar Caribe. Y allí la solución fue llevárselo a la Guayana venezolana, que queda a 1000 kilómetros, y a ponerlos casi en la selva. Y esos señores a los 2 años estaban de regreso. Y me acuerdo que los entrevistamos y nos decían, para morirme allá, prefiero morirme donde esté mi abuela, enterrada. Entonces yo creo que la parte de el tejido social es una inversión que es difícil de evaluar, pero que es necesarísimo, que por lo menos sepamos que es irrepetible y no tenemos cómo pagarlo tampoco. Entonces, ahí hay un elemento que se enfrenta a la posición, que todavía hay personas que la dicen, hay que sacar a esta gente y ponerlos a vivir en un apartamento, en un piso, con jardín, con escuela y con todo, pero no hay dinero, o sea que eso se queda en palabras. Me parece que lo que dice Ariadna está muy bien enfocado porque va dentro de esa línea de que yo creo que es que hay que reflexionar sobre el problema antes de... No te apartes del Vale. micrófono, dicen por acá. Bueno, hay que reflexionar sobre el problema y la arquitectura es una cosa de pensar. Es una cosa, no es solamente de dibujar, es también pensar. Me pareció muy interesante los esquemas de David, que ya los conocía porque los he visto en otras unidades, en otras oportunidades, y que él los ha ido modificando y tienen una gran virtud. Son muy sencillos, son muy comprensibles y eso creo que es importante. Lograr representar la complejidad de una manera sencilla es algo muy complejo, muy difícil y hay que pensárselo bien. Yo felicito a David, me parece que tratar también de a esos gráficos, convertirlos en métodos, significa que esos gráficos tienen una acción pensada detrás que puede ser repetida, que puede ser ensayada, que puede ser mejorada y que puede dar
posibilidades de cambio frente a las situaciones diferentes. Para no serme yo más largo que los que han hablado acá, yo tengo muy interesante, me pareció el utilizar los trabajos transversales entre actores. Es decir, los habitantes de un barrio, como los que nosotros conocemos, pero en todas partes, a lo mejor son menores, pero igual están conformados por personas con niveles de educación diferentes, con culturas diferentes. Muchas veces son guetos dentro del mismo barrio, que nos equivocamos cuando, y cuento una anécdota, en uno de los barrios de Caracas, creo que María Isabel Peña se acuerda, se proponía un espacio público bellísimo. Vamos a hacerlo como la plataforma para buscar el efecto vitrina frente a ese barrio. Y nos enteramos mucho después que eso es imposible hacerlo en un barrio, porque ellos están diseñados para no encontrarse y que tener vías de escape de entre los mismos grupos que se autoprotegen. Entonces, ese es un elemento que al principio no está visible, pero yo creo que hay muchos más. Y visibilizarlo es importantísimo. ¿Eso en qué se reduce? En que tenemos que no enfrentar las cosas de manera sencilla porque no lo son, sino que enfrentarlos de manera compleja porque lo son. Pero con lo que dije antes, de alguna manera, esa manera compleja permite que sean incorporadas acciones particulares en integraciones, en estrategias integrales, como decía Alan. Finalmente termino con José María. Y me parece, bueno, muy interesante. Él tiene mucha experiencia interviniendo, y además conoce bastante la realidad de América Latina, lo cual me parece que es un elemento importante. Entender o contar con personas que puedan moverse en los dos mundos, porque son dos mundos que tenemos, es importante. Es una sola ciudad, pero compuesta quizás por mundos distintos, y a lo mejor sería bueno que nosotros supiéramos cuántos hay. Hay más comunicación entre la zona de barrio de Caracas o de cualquier ciudad venezolana con las de Quito, con las de Guayaquil, con las de Lima, con las de Ciudad de México, que con la Caracas formal. Como hay más conexión con la Caracas formal, que es espectacular en algunos sitios, donde hay mucho más conexión con los parques de Londres o los parques de tal parte. Estoy hablando del country club, estoy hablando de espacios que son verdaderamente importantísimos. Pero eso no se aplica, los valores de eso no se aplican en las otras ciudades que digo yo que tenemos que encarar. Y viceversa. Yo me algo que en el 2007 se planteó, y que cuando lo leo veo que da pistas para hacer este tipo de averiguaciones. Peter Rowe fue a Caracas a hacer un estudio. Yo no sé qué se hizo ese estudio, yo nunca lo tuve y no sé en qué terminó aquello, pero él decía que él recuerda su sorpresa. No se oye, Fran. Se oye mal, se oye mal. Pégate un poquito más. Ajá. Quédate que años. Peter Rowe, perdonen por esto. Ok. Recuerda su sorpresa en ocasión de algunas entrevistas realizadas en barrios de Caracas. Cuando hablaba con los líderes y representantes de la comunidad. No. Frank, se oye peor. No se oye mejor. Entonces lo alejo un poco. No, que tienes que leer enfrente. Leer lo que estás leyendo, pero tráetelo para el frente de ti. Exacto. Ajá. Sí. A ver. Bueno, con esto termino. Él encontró en los barrios, ¿se oye mejor? Sí. Encontró en los barrios una noción muy sofisticada de propiedad del terreno, de derechos de usufructo, etcétera. Pues allí tienen 7 categorías de derechos de uso, 7 categorías perfectamente definidas, y dibujaban mapas informatizados con sistemas GIS de sus zonas, con todos los terrenos impecablemente delimitados y clasificados. Por ejemplo, la propiedad de la tierra allá no es de la tierra, es del nivel en donde tú tienes tu casa. Puede haber un edificio que tú le entras por la parte superior y esa es una propiedad totalmente diferente de la que le entró por el nivel por debajo. Es decir, a eso se refiere Rowe cuando dice que se consigue con esas categorías que nunca había visto.
lo cual lo lleva a decir que allí hay un elemento importantísimo de rescatar, porque puede inclusive ayudar a la ciudad que llamamos formal y que yo propongo que sencillamente se llame la ciudad. Bueno, finalmente con esto estoy dando un poco mi manera de pensar de lo que está. Tienes que pegar. Ajá, pégate otro poquito, porque nada. Te Bueno, no, perdemos. me estaba despidiendo con esto, lo que estoy diciendo, cierro con lo que yo empecé, que habría que abandonar el creer que hay varias ciudades. No, hay una ciudad que tiene sus particularidades. Y esas particularidades pueden enseñar a la otra parte. Ahora se nos fue completamente, Frank. No, Bueno, entonces, Bueno, la dejo ese tamaño. Lo dejo ese tamaño. Vale, así terminó entonces. No. Bueno, está bien. Y haremos así como un cortar y coser porque no entendimos unas partes. Mira, Vale. yo creo que ahorita es la oportunidad de darle la palabra para que respondan tanto David como Ariana, como Alan, como José María, si quieren hacer una breve como cierre de sus ideas y de intercambio de lo que yo he recibido como comentarios en esto de, bueno, de cómo es el tema de la habilitación de barrios y quizás cómo conectarlo a lo de David o por qué te parece todavía que es válido, Ariana, y en el caso de Alan, pues todo el tema de la parte peatonal que decimos que siempre está presente en un barrio. A ver, ¿quién quiere comenzar? David, ¿quieres darle? Sí, bueno, yo escribí algo ¿Me en el oyes? chat que me ayuda David. como... ¿No me oyen? Sí, te oímos. Ok, yo escribí algo en el chat para ayudar. Mira, estos trabajos de habilitación de barrio son obviamente indispensables. Y si se hacen de manera integral, holística, obviamente los resultados están a la vista. Pero son laboriosos, son costosos, toman tiempo, hay que hacerlo en sitio. Y todas estas cosas no le gustan a los políticos. Yo me acuerdo que Cacho Echeverry, de todos conocidos, decía, yo esperaba ver 100,000 Medellines y sigue siendo el filet mignon, ¿no? La pieza de resistencia de mejoramiento de asentamientos informales. Entonces, y también, como traté de explicar, tiene limitaciones. Ustedes se levantan en los asentamientos mejor intervenidos de Medellín, mostrados en el mundo entero con orgullo, y a las 5 de la mañana hay una fila de 1 hora para tomar el metrocable para bajar, porque la mayoría de los servicios, los empleos, los equipamientos siguen estando en la ciudad formal. Entonces hay un límite de lo que uno puede hacer con el método de cirugía urbana. De ahí es que hay que hacerlo, pero hay que ver la otra cara de la realidad. Estos no son pequeños desarrollos, son 1.5 millones en Caracas, 3.5 millones a 4 en Lima y en Bogotá, 8 millones en Ciudad de México, 9 en Lagos, en Nigeria. Estamos hablando de sistemas territoriales gigantescos que va de lo pequeñito a lo grande. Y por eso es que sugiero que este método de actuar de manera preventiva con la captura de suelos públicos y desplegando estos elementos, quizás es una salida. Creo que el sitio ideal es, y como todo este ideal que es una ciudad única, es tratar de utilizar este tipo de aproximaciones para conectar la ciudad existente, habilitada, a los Josefina Baldó, qué sé yo, con la ciudad emergente y luego buscar ese entramado y relaciones con la ciudad formal. O sea, no hay que verlo como cuestiones aisladas. Yo creo que ese es el gran mensaje de Frank. Bueno, eso es lo que quería básicamente compartir con usted. Ahora, por ejemplo, volviendo a Medellín, la ciudad que todos vemos como norte. En los últimos planes de proyecciones que hizo el propio equipo de Echeverry sobre crecimiento de la ciudad, decía, bueno, habrán 800,000 personas más o 1,000,000 en los próximos 20 años. Si no cambia la situación socioeconómica de Colombia, que no va a cambiar radicalmente, de ese 1,000,000, ¿cuántos estarán en los estratos económicos más bajos que no pueden acceder al mercado inmobiliario? Echeverry dijo, bueno, hablemos de 200,000, 300,000 aproximadamente que van a construir su hábitat. Siguiente pregunta. ¿Dónde creen que puede crecer la ciudad? Bueno, establecen las áreas más seguras, qué sé yo, como cualquier planificador. Última pregunta. ¿Cuánto suelo público hay en Medellín para atender esa demanda? 0.
Oye, o sea, hay una respuesta efectiva política o los 300.000 van a terminar en el cerro inestable y cayéndose en el propio terremoto. Entonces hay un problema de compresión de la gravedad o de la severidad de los retos por delante para poder actuar. Bueno. Ariana, ¿te animas a responder o Alan quiere agregar algo a la presentación? No tanto como responder, sino más bien comentar. Sí, yo estoy de acuerdo que los planes de habilitación son complejísimos, representaron, además del trabajo que se hizo, bueno, eran costosos, pues. Pero bueno, es un referente y yo creo que con las tecnologías que hay actualmente se pueden hacer cosas, planes un poco más sencillos que den unos grandes lineamientos. Ahora, cuando uno entra, por ejemplo, un barrio como Petare, que es una cosa que se le viene a uno encima, de verdad que yo ahí me siento que, ¿qué hago, no? ¿Qué se puede hacer? Porque el ejemplo que puse de esta muchacha que vive en la parte alta, yo subí varias veces, yo trataba de visualizar alguna solución y de verdad me sentí totalmente incompetente. Entonces, tenemos eso, lo que tú dices, bueno, no hay espacio en la ciudad ni para hacer nuevos parques, y a lo mejor ni para hacer nuevas escuelas, y por eso yo, la frase no era mía, Fran, lo de construir sobre lo construido, yo expliqué ahí que la tomé del expositor de Medellín, de la segunda sesión, creo que fue. Creo que tenemos que ser creativos, ver cómo se reinventan los espacios que ya están para poder llevar un poco de calidad de vida a estos sectores que están desasistidos, no solamente que no tienen agua, la luz les falla, los temas de inseguridad, sino que no tienen, las escuelas están muchas veces en el piso, los temas asistenciales prácticamente no hay, y son, o sea, si hablamos de Petare, que es un barrio de casi 400.000 personas, Katia, que tiene más o menos esa población, y los equipamientos son bastante deficitarios, bueno, algo tenemos que inventar, ¿no? No me siento con que tenga las soluciones, pero sí pensando entre todos y con la misma comunidad, se llegan a soluciones. Yo creo que el ejemplo que mostró Marisabel Espinosa en una de las sesiones anteriores sobre lo que se hizo en la carretera Vieja Caracas-La Guaira, fue bien importante, bien interesante, estaba alineado con los intereses de la comunidad, bueno, se quedó así. Y mientras tengamos un Estado, un gobierno que no le interese mejorar la calidad de vida, bueno, eso sí lo hace todavía mucho más complejo, más difícil, y las soluciones, bueno, las buscan las mismas personas. Vemos que como nunca tenemos ahora cantidades de organizaciones no gubernamentales trabajando en las zonas de barrio, atendiendo problemas de desnutrición, problemas de salud, de embarazo en adolescentes, de inseguridad, esto que no teníamos. Entonces, la gente, gracias a también a que hay iniciativas privadas, hay organizaciones internacionales apoyando, están buscando resolver sus problemas de esta manera. Bueno, por los momentos María Isabel, yo quiero intervenir desde aquí, añadiendo 3 toques, por ejemplo, en el reto importante que han lanzado David y el comentario de Ariana. 3 toques. 1, creo que el modelo de planificación que has presentado, David, es muy interesante. Añadamos el siguiente criterio, que funciona siempre: conectar con el resto de la ciudad. Conectar. Esto es imparable porque está ahí y son flujos y posibilidades de mover. Conectar con el resto de la ciudad. El ejemplo que Ariana ahora lanzaba de la presentación de María Isabel Espinosa de Tacagua y Ojo de Agua, hay un interés específico de conectar. 1. 2, segundo toque. Lo voy a decir sin alargarme. Sí que hubo en la experiencia de Barcelona compra de tierra por parte del Estado. Pero cuidado,
no precisamente para que fuera ocupada por más loteo y construcción, autoconstrucción, no. Pero sirvió mucho porque sirvió para colocar el equipamiento, el centro de salud, el conectar con un puente dos barrios. ¿Entendéis? Esto sí que lo quiero señalar porque sí que hay un potencial junto con el de conectar, que he dicho antes, que se llama espacio intersticial. Los intersticios son el regalo de los lugares. Ahí sí que se puede hacer intervenciones que recualifican, que reayudan. Y tercer toque, es verdad que hay que aprender la lección esta de las diferentes formas de la propiedad, diferentes condiciones de uso, etcétera. Hay todo un mundo interesantísimo que ayudarían también a la ciudad formal. Y voy a explicarles también es porque son cosas hechas en la política de regularización de barrios de Barcelona, Collserola, por ejemplo, Las Planas. Había miles de viviendas en zona forestal que había que limpiar. Fíjense, se encontró una fórmula que surgió de un líder vecinal y que los técnicos de mi equipo convertimos en oficial. Te vamos a expropiar la casa pagándote el derecho de que vivas en ella 50 años. Es decir, los bosques de Las Planas y Collserola estarán limpios en el año 2041. ¿Lo ven? Esta fórmula jurídica de darle la vuelta al concepto de expropiación, que es rotundo, agresivo, mediante una fórmula de expropiación diferida, surgió de un líder vecinal. Una persona que no era ni abogado, ni arquitecto, ni nada, y que además lo explicaba a sus vecinos. Y cuarto toque, perdonen, ¿qué tipos de planes? ¿Qué tipos de planes? Pues planes que no son los habituales de nuestra cultura formalista, perdonen, tecnocrática, perdonen que lo diga así, sino que han de ser planes muchísimo más legibles por la población. Aquí irá la escuela, esto es verde, ustedes ocupen todo aquello, conectaremos con el barrio de al lado con un puente. Los que bajarán de la ladera tendrán viviendas sociales aquí abajo. Y todo esto, nuestros planes eran así de legibles. Podía entender el líder de Vallbona, que era analfabeto, que tenía el único bar en esa barriada, y le llamaban el Córdoba porque era un emigrante de Córdoba. Yo sabía que si el Córdoba entendía el PERI, el Plan Especial de Reforma Interior, la nomenclatura oficial, lo entenderían todos. Entonces, perdonen, eso no tomen la anécdota, sino la lección. La lección es que el plan tenía que ser muy claro espacialmente. Aquello quedará limpio de la ladera y irán viviendas ahí abajo, desde el huerto a tal sitio, ¿entendéis? Y por último, por supuesto que todos los PERIs de Barcelona tenían demasiadas normas complicadas de regulación de la edificación. Intentamos quitarle al máximo de texto y de complicaciones porque veíamos, esto hay que hacerlo, ¿entienden? De hecho, y ahora termino, quiero serlo. Yo volví a Lleida y hice un plan para un barrio que solo tenía 3 artículos. 1, 2, 3. Y lo explicaba yo con una pasión tremenda porque sabía, allí no era el Córdoba, era el Montserrat, el presidente de la asociación, que el Montserrat se sabía los 3 artículos y lo explicaba en el café. Y tengo la anécdota que me invitaron a Ginebra, a Naciones Unidas, y expliqué el plan, y al terminar la moderadora de la reunión dijo: nunca había oído hablar con tanta pasión de un plan de 3 artículos. ¿Saben por qué? Porque se ha hecho este plan. Cuidado. Ha costado 25 años regularizar un barrio de 3.000 familias. Pero el plan lo entendían todos, no porque lo explicara yo, que solo lo expliqué en Ginebra, sino porque el Montserrat lo explicaba por la calle y en los bares. Por tanto, sí que se debe hacer planes que se entiendan,
que construirán una posibilidad de gestión urbana que permanecerá más si lo entiende la población. Cambiarán las políticas. Habrá políticos que no querrán actuar allí, pero si la población entiende el plan, continuarán apretando, poco o mucho. Y le dan mayor relieve a la idea Frank, que lo has dicho muy bien, de que no es sencillo, que la complejidad de cada uno de los lugares requiere esta pasión de interesarse y enamorarse por el problema concreto. Pero sí que hay que poder hacer cosas. Y perdonen, otra cuestión muy importante. La dimensión que acojona, perdonen que hable mal, de tantas y tantas viviendas en el mundo, no es así en ciudades intermedias. No digo que no haya pobreza y que no sea importante, pero la proporción es menor y están más cerca de todo. Cuidado, ¿eh? Las grandes ciudades del mundo no llegan a tener tienen menos de la mitad de la población del mundo. Por tanto, la magnitud de la informalidad es muy grande en ese espacio. Pero en el resto de ciudades que tienen el 60-62% de la población del mundo, este tipo de integración de barrios que estamos hablando tiene a favor de que hay condiciones de conexión, de fórmulas de entender el plan, de encontrarse al político en el club de tenis, no porque la señora juega al tenis, sino porque limpia la mesa. Pero le puede decir, concejal, ¿y esto qué? Entonces, cuidado porque este es un potencial. Alain trabaja muchísimo a favor de las ciudades intermedias del mundo, yo también, y les transmito que la gravedad de la pobreza y desigualdad no es que sea mejor, pero la espacialidad de esos lugares juega a favor de que el problema tenga una magnitud abordable. Aquí lo dejo. Creo que estamos rozando con el final. No sé, Alan, si tú quisieras decir algo que redondee tu última idea. Lanzar una sugerencia que tiene poco que ver con urbanismo, pero que creo que puede ser de utilidad para los barrios, ¿no? Quizás sería interesante dotar a los barrios o intentar dotar a los barrios de una identidad propia, para que pueda promoverse la aparición de economías, de actividad económica en esos barrios, ¿no? Porque uno de los grandes problemas son los movimientos diarios que tienen que realizar todos los habitantes si quieren ir a trabajar a otro sitio, ¿no? Entonces, quizá empezando por la idea de identidad relacionada un poco con algún tipo de actividad económica. Con un símil a los clústeres que se habla en desarrollo económico, ¿no? A lo mejor si por barrio se pudiera pensar en una especialización económica de un barrio y de otro, quizás sería una forma de potenciar el barrio, darle mucha más vida a las relaciones sociales dentro del barrio, y eso le da fuerza también para reivindicar mejoras. Claro. Fíjate, un último detalle que le iba a dar a José María, por darnos el tema de la escala. Tú estabas hablando de barrios de 3.000 personas. Solamente, por poner un ejemplo, Petare Norte tiene alrededor de 294.000 personas. Entonces, imagínate, estás hablando de una referencia que tomó 25 años a 3.000 personas en ponerse de acuerdo para un plan. Y hay voluntad política. En nuestro caso, si tenemos algo que nos hace falta, es la voluntad que nos acompañe a nuestros territorios. Y además son extensos, densos y muy difíciles de cohesionar. Pero bueno, creo que las conversaciones no se van a terminar acá. Este es el comienzo de otras tantas sesiones que vamos a tener. No sé si alguno de los relatores quiere hacer un pequeñísimo cierre
y si no, lo damos por terminado hoy y vernos en una próxima ocasión. No me acuerdo cuál es el título del próximo miércoles, que a la misma hora, en el mismo lugar, que vamos a hablar de otro tema más, que es la participación como motor del empoderamiento social para la transformación y el desarrollo de los barrios. Eso va a ocurrir el miércoles 8 de marzo, es decir, el próximo miércoles. Y si no hay nadie que quiera opinar algo brevemente, lo damos por cerrado, con muchísima satisfacción de haberlos visto y oído y compartido. ¿Qué dicen? ¿Se puede hacer una consulta? ¿Seguro? Bueno, me presento un poco, soy Cristóbal Hernández, arquitecto, máster en planificación territorial acá en la Universidad de Barcelona. Trabajé con Nuria Benac y Nuria Font acerca de los márgenes urbanos y quisiera hacer un aporte respecto al tema que se habló de la informalidad. También mandarle un saludo a David porque años atrás me corrigió mi proyecto de título en Chile, en la Universidad de Chile con el profesor Francisco Alar. Así que feliz de encontrármelo en esta situación. Pero bueno, yo quería compartir que yo estuve trabajando con los asentamientos informales que se encuentran en Moncada y Reichak, realizando cartografías participativas. Estas cartografías a mí me permitieron entender las dinámicas socioespaciales que ocurren dentro de estos asentamientos, en contraposición a lo que está planteando la administración pública, que es erradicar a esta gente que vive en estas zonas. No se trata de hablar si es que hay que erradicar el asentamiento, mover a esta gente, sino que se trata de trabajar con la gente que está en el lugar. Es muy importante el trabajo cartográfico y el trabajo de terreno para entender las dinámicas socioespaciales que ocurren en estos espacios. Esta gente tiene una estructura y una asociación respecto a la huerta, a la remediación del suelo, que la administración en los planteamientos de reubicación no toma en cuenta. Son suelos que están destinados a ser en un futuro suelos para plantas de tratamientos de agua, son espacios en reserva. Pero con lo que mencionaba David, yo creo que acá en Barcelona, sobre todo en este caso que está ocurriendo en Moncada y Reichak, que es un caso que está como latente, se podría decir, es importante todo lo que hemos hablado hoy día aplicarlo, porque son personas que están pidiendo ayuda, son personas que quieren ser visibilizadas, que tienen algo que aportar, y sobre todo desde la informalidad, desde cómo esta informalidad se inserta en la formalidad, y cómo ellos son un aporte también dentro de toda la dinámica que existe en la ciudad formal, porque son los que se encargan de la limpieza de la chatarrería, porque la trabajan en estos lugares para después venderla. Entonces, todo un sistema que dentro de la ciudad de Barcelona, que es una ciudad que esconde, detrás de su marca, esconde varias cosas, es importante que también se reconozca que en estos lugares existe la informalidad y no invisibilizarla. Y el caso de Moncada es, o sea, yo les recomiendo que lo revisen, que lo busquen por internet, en Google Maps, y vean la cantidad de gente que vive en el lugar. Y esa gente no solamente vive ahí, ocupa ese espacio porque tiene carencias en las zonas de donde vive. Entonces van a estos territorios, a los márgenes, en la orilla del río, a buscar un espacio para el ocio, para desarrollarse con la familia, porque la ciudad de Barcelona no tiene esos espacios. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento vamos a reconocer esa informalidad para poder planear? Porque actualmente eso no se ve dentro de una ciudad como Barcelona, que es como la ciudad del urbanismo. Entonces, yo ahí dejo como el tema para que le den una vuelta al caso de Moncada, porque la verdad es que están ocurriendo muchas cosas en esa zona. Me encanta tu comentario en el sentido de entender la ciudad como una totalidad con sombras y luces, y que sí, es necesario entender que no todo es brillo y que todo es necesario. Buenísimo. Muchas Bueno, gracias. ¿algún otro comentario o cerramos? ¿Cerramos? Bueno, entonces hasta la próxima, más que agradecidos de haberlos tenido, de haber compartido, y ya saben, miércoles, misma hora, mismo lugar, otro grupo, otros temas, otras aristas. Un beso. Gracias. Gracias, gracias.